¿Alguna vez te has preguntado acerca de la doctrina de la Trinidad? ¿Cómo puede el Dios de la Biblia ser un Dios, pero al mismo tiempo tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿No declara la Biblia enfáticamente que Dios es uno? Estas consultas son discusiones comunes entre cristianos y no cristianos por igual. La Biblia debe ser aceptada como la autoridad final en la vida del creyente. Por lo tanto, debemos mirar a las Escrituras para aprender lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra inspirada. El famoso pasaje conocido como el Shema, en hebreo, escuchar, comienza diciendo: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:4-5. La Biblia es muy clara, Dios es uno. La Biblia es también clara en que hay tres personas que son llamadas Dios cada una. Esta pluralidad de Dios es presentada en 2 Corintios 13:14. Dice el texto: Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. 2 Corintios 13:14. Con nuestras mentes finitas es imposible comprender totalmente el Dios infinito. Es también difícil para nosotros entender el concepto de que Dios es un ser en tres personas. Miremos la doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento representa a cada miembro de la divinidad como personas distintas en pasajes tales como la Gran Comisión en Mateo 28:18-20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Los creyentes deben entrar al mundo y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre, no nombres, sino en el nombre singular, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús se colocó a sí mismo y al Espíritu Santo al mismo nivel que el Padre. Mateo también representa a todas las tres personas de la Trinidad que están involucradas en el bautismo de Jesús. El texto dice: Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Mateo 3, versos 16 al 17. En este pasaje el Padre habló desde el cielo y el Espíritu Santo descendió como una paloma mientras Jesús estaba en la tierra. La Biblia llama a cada una de las tres personas de la Trinidad como Dios. Prácticamente nadie cuestiona que el Padre es descrito como Dios en la Biblia. Pablo escribió, dice el texto: Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. 1 Corintios 15:24. Pablo, en la epístola a los Romanos, dice: Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Romanos 1:7. Jesús se identificó como Dios en Juan 10:30 cuando declaró: El Padre y yo somos uno. También declaró su divinidad durante su tentación en el desierto, diciendo: No pongas a prueba al Señor tu Dios. Eso quedó en Mateo 4:7. Mateo dijo que los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Cristo cumplieron profecías del Antiguo Testamento, como Isaías 7:14, que dice: Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. Mateo agrega que Emanuel significa Dios con nosotros, Mateo 1:23. El escritor de Hebreos dice: Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia, Hebreos 1:8. El Espíritu Santo es reconocido también como Dios. No es simplemente una fuerza impersonal similar a la electricidad, como algunos cultos quisieran hacernos creer. Cuando Pedro condenó a Ananías por mentir, dijo: Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5 versos 3 al 4. En el Evangelio de Juan,
La Biblia íntimamente vincula el Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Dice el texto: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 14:26. En el capítulo siguiente Jesús agregó: cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Juan 15:26. Como vemos, estos versículos ilustran claramente las tres personas de la Trinidad. Tengamos en cuenta que las tres personas de la Trinidad son eternas. Las escrituras mencionadas anteriormente son solo algunas de las muchas utilizadas para demostrar que el Dios de la Biblia es un Dios en tres personas. No solo son cada una de las tres personas de la Trinidad identificados como Dios, pero cada uno se dice que posee eternidad. Deuteronomio 33:27 nos explica que Dios es el Padre eterno. El texto dice: el Dios eterno es tu refugio, por siempre te sostiene entre sus brazos, expulsará de tu presencia al enemigo y te ordenará que lo destruyas. Deuteronomio 33:27. En la profecía de Miqueas, que llamó Belén como el lugar de nacimiento del Mesías, también se muestra que el Hijo es eterno. Dice el texto: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Miqueas 5:2. La eternidad del Espíritu Santo se describe cuando el autor de Hebreos preguntó retóricamente diciendo: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Hebreos 9:14. El Dios trino de la Biblia es totalmente diferente de los falsos dioses de este mundo. Jeremías lo proclamó como el único y verdadero Dios creador. El texto dice: pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja tiembla la tierra, las naciones no pueden soportar su ira. Así les dirás: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo del cielo. Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Jeremías 10, versos 10 al 12. ¿Apoya el Antiguo Testamento la doctrina de la Trinidad? ¿Hay un error gramatical en Génesis 1:1? En la primera frase de la Biblia parece haber una falta gramatical en la lengua original. En el principio creó Dios. La palabra traducida como Dios es la palabra Elohim, que es un sustantivo plural. Pero ahora tenemos un problema. El verbo creó es un verbo en tercera persona del singular. Entonces parece que en la primera oración de la Biblia hay un error gramatical al usar un pronombre plural con un verbo singular. Esto sería como decir en español: ellos fue, lo cual no es correcto en español, tampoco es correcto en hebreo. Dios nos habló acerca de Él en la primera oración de la Biblia. Él es un ser con una pluralidad de personas. Génesis 1:1 no explica directamente que Dios es una Trinidad, pero es consecuente con esta verdad. Génesis 1:26 declara: y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién es nosotros y el nuestra en el pasaje? El siguiente versículo continúa declarando: y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Mientras que el verso 26 utiliza los pronombres nosotros y nuestra, el verso 27 usa los pronombres singulares él y su para referirse al mismo Dios. Así como en Génesis 1:1 la palabra Dios es un sustantivo plural, así lo es en Génesis 1:26, y el verbo decir está en tercera persona del singular. El Dios de la Biblia se revela a sí mismo como plural en personas, pero uno solo como ser. Miremos la Trinidad en Isaías. El profeta Isaías hizo una declaración que apoya la doctrina de la Trinidad. Acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio jamás hablé en secreto. Cuando las cosas suceden, allí estoy yo. Y ahora el Señor Omnipotente me ha enviado con su Espíritu. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Isaías 48, 16, 17.
Todas las tres personas de la Trinidad son mencionadas explícitamente en este pasaje. ¿No es Jesús Dios Hijo? Casi todo culto y religión falsa niega la doctrina de la Trinidad. Dos de los principales cultos que hacen esto son el mormonismo y los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Jesús no es Jehová Dios. En su lugar, ellos creen que Él es un Dios, pero no el único verdadero Dios. Los testigos de Jehová tienen su propia versión de la Biblia llamada la traducción del Nuevo Mundo. Esta traducción traduce Juan 1:1 erróneamente, mientras que la infalible palabra de Dios declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. La traducción del Nuevo Mundo presenta la última frase del versículo de esta manera: y la palabra era un Dios. El artículo un no está en el original griego. Una regla en la gramática griega establece que cuando un sustantivo predicado nominativo, es decir, sin artículo, está presente es para destacar. El sustantivo es verbo y el predicado nominativo es Dios. Ya que no hay artículo presente antes del predicado nominativo, Dios, el verso está testificando que el verbo, es decir, Jesús, es Dios. Al negar la Trinidad y la enseñanza que Jehová Dios es supremo y Jesús es un Dios inferior, de la orden del Arcángel Miguel, los testigos de Jehová son realmente politeístas. Ellos creen en varios dioses, sin duda alguna. Por otro lado, el mormonismo es un sistema religioso que cree en muchos dioses y niega la Trinidad. El fundador del mormonismo, Joseph Smith, creía en muchos dioses. Smith dijo: predicaré sobre la pluralidad de dioses. Deseo declarar que siempre y en todas las congregaciones, cuando he predicado sobre el tema de la deidad, ha sido la pluralidad de dioses. Muchos hombres dicen que hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Digo que es un Dios extraño de todos modos. 3 en 1 y 1 en 3 es una organización curiosa. Contrario a las creencias de los testigos de Jehová y los mormones, la Biblia se refiere a Jesús como Dios completamente. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, Colosenses 2:9. Pablo escribió que debemos vivir de manera devota mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. Incluso Tomás, el incrédulo, luego de ver al Señor resucitado, dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. El hecho es que Jesús es inequívocamente llamado Dios en múltiples pasajes. Además, Jesús se identificó a sí mismo como Dios muchas veces. 3 veces en Juan 8, Jesús declaró que Él era Dios Todopoderoso. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy, el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Juan 8:24. Jesús proclamó ser el yo soy, que habló a Moisés en la zarza ardiendo en Éxodo 3:14. Él hizo lo mismo en Juan 8:28 y Juan 8:58. Los líderes judíos entendieron exactamente lo que él afirmó e intentaron apedrearlo por asegurar ser Dios. Juan 8:59. Los judíos intentaron hacer lo mismo en Juan 10, después que Jesús dijo: el Padre y yo somos uno. Eso quedó en el versículo 30 del capítulo 10. Jesús preguntó por qué querían ellos apedrearle y respondieron: no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Conclusión, amigos, la Biblia es bastante clara. Hay un Dios verdadero y Él existe en 3 personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En ningún otro Dios hay salvación. Este Dios trinitario es eterno, como Isaías lo declaró. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado, yo entre ustedes y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios. Desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago nadie puede desbaratarlo. Isaías capítulo 43 verso 10 al 13.
Dios el Padre, en el poder de Dios el Espíritu Santo, por medio de Dios el Hijo, Jesucristo, creó todo lo que existe. Juan 1, Colosenses 1 y Hebreos 1 enseñan que el Señor Jesús es el Creador. Ya que Él es nuestro Creador, Él tiene el derecho y la autoridad de ser nuestro Redentor. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Finalmente, la doctrina de la Trinidad no se deriva de creencias paganas, pero fue desarrollada a partir de la enseñanza clara de las Escrituras. Dios es un solo ser en 3 personas. El siguiente cuadro fue desarrollado por Buddy Hodge y provee numerosos pasajes sobre los varios atributos y obras de cada miembro de la Trinidad. Miremoslo rápidamente.